Cuando estaba en Colombia, viajar a Canadá me parecía imposible. Pero después de un arduo proceso, me di cuenta de que esto no era verdad. Ya lo he logrado y esto es lo que aprendí. En la búsqueda de cómo lograr mis objetivos, me di cuenta que mi pensamiento me estaba limitando. Muchas veces no nos damos cuenta cómo ese diálogo interior afecta nuestras emociones, nuestros hábitos, nuestras acciones. En este proceso de Canadá, iniciando, descubrí que definitivamente el pensamiento nos limita de una manera increíble, porque muchas veces no nos damos cuenta que tenemos una voz interior que constantemente nos está hablando, y desafortunadamente la mayoría de las veces está hablando de manera negativa. Entonces para mí en ese momento me decía: no, usted está aquí cómoda, está confortable, ¿para qué quiere irse por allá a ese país desconocido a hablar un idioma que usted seguramente no va a poder hablar? Eso se necesita mucho dinero para poder hacer ese viaje, tiene que pagar los documentos, el avión, todo lo que pues el proceso indicaba. Y usted está aquí cómoda, tranquila, quédese acá. Pero realmente al darle ese giro a los pensamientos, descubrí que pues yo podía realmente irme, viajar, aprender el idioma, porque muchas veces lo que tenemos que hacer es callar esa voz interior que tenemos, que no nos deja seguir adelante y decir: un momentico, yo sí puedo, yo quiero hacer eso y tengo todas las capacidades para lograrlo. Entonces, ¿qué hice en ese momento? Decidir que quería lograr mi sueño, poner en primer lugar eso que yo quería lograr, y que era viajar con mi familia. Entonces para eso pues tuve que luchar con mi mente y decir: el idioma lo voy a aprender, voy a empezar a investigar del país, voy a buscar personas que quieran migrar para Canadá, porque seguramente serán muchas las personas. Y efectivamente en el momento que abrí mi mente encontré ese camino y encontré esas personas que me ayudaron a darme cuenta que el proceso se podía, que sí se podía aprender el idioma desde mi país, porque empecé a estudiarlo desde mi país, que sí podía conseguir los recursos porque pues con lo que tenía en el país iba a lograr venderlo, iba a lograr conseguir esos recursos que necesitaba, y que pues definitivamente no solo era para gente adinerada, sino que con eso que yo conseguía podía perfectamente lograr esa nueva vida en Canadá. Entonces muchas veces el pensamiento nos dice que no podemos hacer las cosas, pero es frenar esa mente, frenar ese pensamiento que no nos deja avanzar, y es decir: yo sí puedo. Cuando el pensamiento nos habla negativamente, por ejemplo, cuando te está hablando de la autoestima, que te está diciendo: eres feo, eres gordo, eres flaco, eres una cosa o la otra, no, es tomar empoderamiento y decir: un momentico, no te voy a escuchar, voy a pensar positivamente, me voy a acordar que yo he hecho muchas cosas en mi vida que me van a permitir cambiar ese pensamiento que me quiere atacar en este momento. Entonces me paro en el espejo y digo: soy bonita, soy capaz. Empoderarse y sacar todo eso positivo que todos tenemos, porque todos tenemos algo positivo para sacar. Ese momento va a permitir que tú le des un giro a esa voz interior que tienes y te vas a hablar positivamente. Solo cuando logramos frenar ese pensamiento negativo, somos capaces de tomar acción y de lograr objetivos y éxito en la vida. Así logré mi primer paso para llegar a Canadá. Otra de las herramientas importantes en este tema de cambio mental es seguir a personas que vayan más adelante en este proceso mental, que ya ellos hayan tenido experiencia y que hayan logrado ese cambio mental, y que nos ayudan a entender de qué manera podemos cambiar nuestra mente a través de sus podcasts, a través de libros, de conferencias, a través de mentores. Solo piensa qué acciones tienes que dar en este momento, pero que no te atreves porque el pensamiento te limita. Después de enfrentar todo ese tema del pensamiento, vino una de las barreras más difíciles: enfrentar los miedos. Realmente fue algo difícil para nosotros porque teníamos miedo a muchísimas cosas. Los cambios asustan. Piensa en este momento, ¿cuántos miedos te han paralizado? Porque realmente eso es lo que hace el miedo. Cuando uno tiene miedo, se paraliza y no hace absolutamente nada. En ese momento teníamos miedo a viajar a un país que no conocíamos, miedo a conocer una cultura totalmente diferente a la que nosotros conocíamos, miedo a hablar un idioma totalmente diferente al que nosotros hablábamos, a enfrentar retos que no sabíamos, a sacar a nuestros 2 hijos de un confort en el que se encontraban en nuestro país. Había muchísimas cosas que nos asustaban, pero ¿qué hicimos? Dimos un paro en el camino y dijimos: bueno, ¿qué debemos hacer para enfrentar esto que nos está asustando?
Entonces en ese momento lo que hicimos fue empezar a investigar sobre Canadá, conocer un poco de la cultura, comunicarnos con personas que ya vivían acá, que nos contaban de su experiencia. Sabíamos que también habían traído sus hijos. Empezamos a darnos cuenta que esos miedos que nosotros teníamos también los tenían otras personas, no solo éramos nosotros. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Sencillamente escuchar la experiencia de esas otras personas. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lograron superar esos miedos? Y darnos cuenta que nosotros en nuestra vida todo el tiempo hemos estado superando miedos. ¿De qué manera? De muchísimas maneras. Desde que nacemos empezamos a combatir el miedo. Cuando somos niños y vamos a aprender a montar bicicleta, tenemos miedo de coger esa bicicleta porque nos podemos caer, nos podemos herir, pero aún así tomamos la decisión y aprendimos a montar bicicleta, aprendimos a conducir un auto. De esa manera, poco a poco, vamos superando esos miedos. Así pasó con nosotros en Canadá. Una vez dimos esos primeros pasos y llegó el miedo mayor. Emprender el viaje fue un poco más fácil para nosotros porque ya habíamos superado poco a poco esos miedos que nos estaban atacando desde el comienzo. Entonces pudimos coger nuestros 2 hijos, nuestra vida empacada en 8 maletas, abordar ese avión y coger rumbo hacia ese país desconocido que no sabíamos qué sorpresas tendría para nosotros. Una vez llegamos aquí, encontramos pues que realmente no era tan difícil como lo imaginábamos, pero que venían muchos retos a superar y habían muchos miedos más que estaban apareciendo. En conclusión, toda la vida vamos a estar rodeados de miedos, no hay cómo parar eso, pero lo importante es que poco a poco vamos superando los miedos y cada vez que vamos ganando una batalla va a ser más fácil ganar la otra. Cada vez vamos a estar armados de más herramientas para enfrentar los miedos, pero no permitamos que el miedo nos paralice. No permitas que esos miedos que tienes allá interiormente no te deje realizar los sueños, tomar esa decisión que tienes en tu cabeza y que no te atreves. Toma las acciones que ya sabes que tienes que tomar, pero que el miedo no te deja tomar. Hazlo ya. Cualquiera que sea tu sueño, atrévete, lucha por esos sueños que tienes y supera esas barreras de miedo. No dejes que el miedo te paralice. Y después de hablar de todo este tema de superar los miedos, quiero tocar un tema que también es bastante importante y es esa capacidad de reconocimiento de nuestros logros. Es bastante importante darnos cuenta de todo lo que somos capaces de hacer. Celebrar cada meta que logramos superar, por pequeña que parezca. Muchas veces no nos damos cuenta que hacemos cosas, muchas veces no nos damos cuenta que hemos caminado un largo camino, que tal vez si miramos hacia el frente parece que no hemos avanzado mucho, pero si miramos hacia atrás nos damos cuenta que hemos recorrido un camino bastante largo. En todas esas cosas que en su momento fue difícil soltar, hoy me doy cuenta que pues ya las recuperamos y sobre todo me doy cuenta de que ha sido un gran logro. En este momento les hablo de mí porque pues es quien está en este momento haciendo el video, pero realmente ha sido un logro de nuestra familia porque pues junto a mi esposo trabajamos en equipo para lograr este proceso y realmente ha sido un logro que puede ser grande o puede ser pequeño, pero es mi logro. Por eso los invito a celebrar los logros que hayan tenido porque estoy segura que son muchísimos y muchos en los cuales ustedes no se dan cuenta. Celebra tus logros, porque cuando celebras tus logros, realmente lo que estás haciendo es reforzando esa percepción que tienes de tú mismo, de lograr, de la capacidad de hacer. Por eso es muy importante que tú mismo reconozcas todo eso que has logrado en el pasado, que estás logrando ahorita, que lograrás en el futuro. Recuerda, supera tus miedos, trabaja tu mente y celebra tus éxitos. Solo así lograrás todo aquello que te propongas de aquí en adelante. En este momento cuéntame cuál es tu sueño, me encantaría leerlo. Si te gustó la información y la encuentras útil, regálame un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto, mis heroínas.